Fuentes de alimentación. LDO. Comenzamos. Bueno, vamos a ver por fin la última fuente de alimentación de las tres que habíamos comenzado a ver. Tanto los Buck Converter como los Post Converter, estamos viendo los LDO. LDO son las siglas en inglés de Low Drop Out. Esto significa pequeña caída de salida, LDO. Los LDO son circuitos, son fuentes de alimentación que vamos a ver muy a menudo en las placas base de iPhone, MacBook, iPads, etc. Vamos a ver el funcionamiento y en qué consiste. Un LDO es un sistema, un circuito que se utiliza para convertir un voltaje mayor en un voltaje menor. Cumple la misma función que los Buck y que los divisores de voltaje. Los divisores de voltaje, recordad que estamos formados por dos resistencias, y los Buck era un sistema, una fuente de alimentación que utilizaba varios componentes para conseguir disminuir ese voltaje. Los LDO consiguen lo mismo, disminuir un voltaje, convertir un voltaje mayor en uno menor. Es una tecnología muy utilizada y podemos encontrarlo tanto dentro de los circuitos integrados, tanto dentro como fuera, aparte, con un circuito propio. ¿Qué diferencia encontramos con los divisores de tensión? Evidentemente, los LDO vuelven a ser sistemas que se pueden apagar y encender, a diferencia de los divisores de voltaje, que están siempre activos, pero con los Buck Converter tienen otras diferencias, como por ejemplo esta conversión de voltaje en uno menor es una conversión lineal. ¿Esto qué quiere decir? Los Buck Converter, para realizar esta función, utilizaban un switcheo de un voltaje a tierra para estabilizarlo después de una bobina. En este caso, esa conversión se hace a través de una conversión lineal. Es decir, yo conecto un circuito a tierra y a través del circuito dejo pasar ese voltaje a tierra, provocando la salida de otro. No hay switcheo en medio. Eso es una conversión lineal. Son sistemas ineficientes más que los Buck, ya que su uso genera calor, por lo que solo se utilizan en funciones con poco requerimiento de energía. Su uso genera calor. El envío de ese voltaje de forma lineal a tierra a través de un circuito me provoca un aumento de temperatura, por lo que lo utilizaré solamente en sistemas que requieran poca energía. El voltaje de entrada es otra de las diferencias. El voltaje de entrada es muy similar al voltaje de salida. 4,2 lo convertimos en 2,8, por ejemplo, en el caso de la cámara de un iPhone. En los Buck Converter teníamos voltajes más altos que convertíamos en voltajes más pequeños, pero la diferencia entre ellos era mayor. En este caso vamos a convertir un voltaje en otro voltaje similar o parecido. Puede ser 3, puede ser 4, puede ser 3,7, por ejemplo, pero el voltaje de salida es muy similar al voltaje de entrada. Son las tres grandes diferencias con los Buck Converter. Aquí tenemos el ejemplo de un LDO. Como hemos comentado, lo podemos encontrar dentro de circuitos integrados o formando parte ellos mismos de un solo circuito. En este caso, este circuito integrado, el U2501, es un LDO propiamente, pero lo veréis identificado con una U, como si es un circuito integrado, pero su función es la de LDO. Es un circuito integrado con función de LDO.
Fijaos en el funcionamiento, tendríamos un voltaje de entrada y un voltaje de salida. El voltaje de entrada y el de salida son muy similares. No hay una gran diferencia entre ellos, por lo que estaría cumpliendo con las características de un LDO. Utiliza una señal de activación. ¿Por qué? Porque este LDO funciona cuando hace falta, se puede activar, se puede poner en on y en off cuando se requiera. Al ser un circuito integrado, vuelve a cumplir con las características de un circuito integrado. Tiene su alimentación, su DIN y su enable, su activación. Entraría el voltaje, recibiría la señal de activación y ese voltaje sería enviado a tierra. En un LDO siempre vamos a tener una conexión a tierra para hacer una conversión lineal de ese voltaje. Ese paso a tierra de la cantidad determinada de corriente que se necesite me provocará un voltaje de salida. Volvemos a recordar la ley de Ohm. Intensidad igual a VR. Yo siempre pondré la ley de Ohm en su fórmula natural, pero la variación voltaje sería igual a intensidad por resistencia, que es lo que me interesa ahora. Observaríamos lo que pasa en esa conversión lineal, que es lo que consigo disminuir la resistencia para que el voltaje que estoy introduciendo en el chip llegue hasta tierra. Entonces tengo una disminución de la resistencia. Al disminuir la resistencia, que ocurre, que el voltaje también disminuye. Ley de Ohm para todo el funcionamiento de un circuito. Este es el funcionamiento. Entonces, imaginaos que tenemos un LDO con un voltaje de salida que no tenemos presente. Intentamos hacer activar la cámara y ese voltaje, por ejemplo, si fuera la cámara, no se está activando. ¿Qué comprobaciones podríamos llevar a cabo para determinar el problema? Bien, primero, evidentemente, yo podría analizar esta línea, que no esté en corto. Por eso, si yo tengo esta línea en corto, nunca va a haber un voltaje. Yo podría analizar primero esta línea a ver qué está pasando. Igualmente, si yo tengo un conector de la cámara, por ejemplo, yo puedo comprobar si tengo el voltaje aquí y si lo tengo en la salida. Si lo tengo en la salida y en el conector no, es que la línea hasta el conector se ha roto. Si eso no pasara, es decir, en el conector siguiera habiendo 0 voltios, seguidamente yo miraría si esto está en corto. Aquí hay 0 voltios, en el conector hay 0 voltios, yo miraría si esta línea está en corto. Si no está en corto, ya tengo que mirar más allá. Ya esta línea no es la que me está dando el problema. ¿Qué pasa aquí? Evidentemente, si es un chip, lo primero que voy a mirar es si está recibiendo la alimentación. Comprobaría que está entrando el voltaje necesario para que sea convertido. En este caso, tanto la alimentación del chip como el voltaje que va a ser convertido es el mismo. Recordamos que en otros circuitos no tiene por qué ser el mismo. Borramos bin, yo podría poner el bin aquí y este recibiría su alimentación con otro voltaje, por ejemplo, y este sería el que tiene que convertir. Pero en este caso en concreto que estamos viendo, la alimentación se corresponde con el voltaje a convertir. Bien, pues yo podría comprobar si está presente y podría evidentemente tener dos posibilidades. Una, que no estuviera presente, con lo cual el problema ya no es el voltaje de salida ni el LDO, sino que el problema sería el origen de ese voltaje. Tendría que irme a buscarlo a otro sitio del mapa, del plano esquemático, para ver qué está pasando con este voltaje. La otra posibilidad
es que sí estuviera presente. Si está presente, ya puedo determinar que el problema viene por este lado. Que me tocaría comprobar ahora, ver si el chip está recibiendo su señal de activación, ya que si no la recibe, pues aunque tenga aquí la alimentación, no va a funcionar. Vuelvo a encontrarme con dos posibilidades. No está presente. Si no está presente, el problema vuelve a estar fuera del LDO. El problema ya viene del origen de esta señal. Yo tendría que verlo. En este caso tengo una bobina, yo podría comprobar que esa bobina está permitiendo el paso. Si no hubiera bobina, esto fuera una línea recta, estuviera continuo el cable, tengo que mirar el origen. El origen seguramente sea otro circuito integrado con su alimentación y su activación también. Tendría que comprobarlo todo. La otra posibilidad es que sí estuviera presente, tuviera alimentación y tuviera activación, y aún así no recibiera el voltaje de salida. En este caso sí que puedo determinar que es el circuito integrado el que está defectuoso. Como veis, hay muchas cosas a comprobar. No es recomendable volverse loco si un voltaje de salida en un LDO o en cualquier otro sitio no está. Hay muchas cosas que comprobar. Hay que comprobar alimentación, activación, componentes que hay en medio. Hay muchas cosas para comprobar antes de tirarnos a la piscina a cambiar circuitos integrados como locos. Aquí tenéis los mismos LDO, pero estos están integrados dentro de un circuito integrado. En este caso es un PMU, un Power Manager. Power Manager no es otra cosa que un gestor de voltajes, el que me crea los voltajes en una placa base a través de bucks y a través de LDOs. Aquí tenéis la sección de LDOs sacándome todos los voltajes necesarios. Hay alguno que es principal, por ejemplo el 1.8 Always, está creado con un LDO, pero es un voltaje primario. Esto a modo de curiosidad. Quiero decir con esto que los LDO pueden crear tantos voltajes secundarios como primarios como terciarios. Bien, era una clase muy sencilla, muy corta, no hay mucho que explicar sobre los LDO. Hemos terminado esta sección, por fin hemos terminado de ver las fuentes de alimentación. Yo os invito a que repaséis las clases y si no ha quedado algo claro, por supuesto que me preguntéis. Y vamos a continuar, no vamos a parar, vamos a ver la siguiente lección y nos vemos en el próximo vídeo.